Bueno, pues ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más transmitiendo desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo en Clavería. Continuamos con la lección que comenzamos la semana pasada acerca de ser posicionados en el llamado que Dios nos está haciendo. Entonces vemos que hay un procedimiento en esto, hay un proceso en el cual nos vamos a posicionar, o sea, vamos a ponernos en la posición de arranque para que de ahí en adelante podamos estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Este es un procedimiento, es un proceso que lo vemos a lo largo de la Biblia en diferentes pasos, y pues hoy vamos a estar viendo uno de ellos, vamos a estar viendo uno de estos pasos, que es un poquito combinado, es el Padre con el Hijo, porque queda más claro de esta manera los momentos en que fueron dando estos pasos. Entonces empezamos después con el primero. El primero es engendrar. Bueno, quiero nombrarlos para que de ahí partamos. Engendrar, formar, equipar, enviar y cuidar. Y estamos hablando de David y de su hijo Salomón. De su hijo Salomón. Entonces vamos a ver, en primera de Samuel 16:13, estamos hablando de engendrar. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Así que el Señor envió al profeta Samuel a ungir a David como rey delante de su familia. Y pues esto fue mucho antes de que fuera rey, ¿no? Mucho antes, él era un jovencito. Así es. Y después vamos a ver en el formar, cómo formó Dios a David. En el primera de Samuel 19:10 dice, y Saúl procuró enclavar a David con la lanza en la pared. Pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Es decir, que David se escapó ese día y se fue al desierto y anduvo huyendo de Saúl durante 7 años y medio. Y entonces Dios usó todo este tiempo de tribulación y de adversidad para formar el corazón del futuro rey de Israel. Es decir, que las adversidades Dios las usa, y si nosotros tenemos una actitud correcta ante ellas, pues sabemos que van a formar un carácter, o espera Dios que se ha formado un carácter para lo que Él quiere hacer. Así es. Entonces, cuando estemos en medio de una dificultad, en medio de una tribulación, en un desierto, pues no nos estemos quejando, sino más bien veamos qué es lo que Dios quiere formar en mí, para que entonces podamos pasar ese mal tiempo lo más pronto posible, podamos aprender, entonces pasemos a la siguiente etapa. Si no la pasamos nada más quejándonos, pues ahí nos podemos quedar mucho tiempo. Sí. Hasta que eventualmente, pues ya, ¿qué pasa? No va a aprender de todo. Pero se trata de que podamos ir avanzando en esto. Entonces el primer paso fue engendrar, el segundo formar. Para equipar vamos a tomar el ejemplo más bien de Salomón o de David, porque es más claro la forma en que Dios equipó al hijo de David, a Salomón. Entonces vemos en el primer libro de los Reyes, al 31, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Tan-Mesraíta, Temán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Entonces aquí vemos, pues recordamos aquel punto, ¿no?, en que Salomón acaba de dedicar el templo. Dios se manifiesta de una manera tremenda ahí, y entonces Dios le pregunta específicamente, bueno, Salomón, ¿qué es lo que quieres? Y entonces Salomón, en vez de pedir riqueza o pedir poder o pedir alguna cosa así, que es lo que pediría la mayor parte de la gente, lo que pide es sabiduría para gobernar a un pueblo tan grande. Entonces a Dios le gusta la respuesta, le da sabiduría más que cualquier otra persona nacida, y además le da poder, y además le da dinero,
todo lo que quiso, se lo dio en abundancia además. Entonces, aquí vemos cómo Dios está equipando a este varón, Salomón, lo equipa para una tarea muy difícil, que era gobernar a toda la nación de él. Entonces, Dios se encarga de darle todo lo necesario para que lo pudiera hacer de una buena manera. No nada más, hay como sea, sino de una buena manera, ¿no? Y fue pues, un rey muy próspero. La nación de Israel llegó a su momento más alto, en poder, en extensión, en riqueza, precisamente cuando gobernó Salomón. ¿Verdad? Ni con David, gobernó con Salomón, ¿verdad? El cuarto punto sería enviar. Y aquí sí regresamos a David y dice el segundo libro de Samuel 2:4, vinieron los varones de Judá y ungieron ahí a David por rey sobre la casa de Judá, dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Y después en el segundo libro de Samuel 5:1 vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo, y carne que ya somos. Entonces primero viene la gente de Judá, los de casa, digamos, de Judá, y después vienen todos las demás tribus, vienen y también le piden a que sea su gobernante. Entonces pone Dios a David en este trono, primero gobernó una sola tribu y después ya gobernó toda la nación de Israel. Entonces Dios lo envía, ya pasa con todos los procesos y lo envía para que pueda cumplir con este. Posicionó ya como rey, ¿no? Ya estaba como rey de toda la nación, como era el propósito. Y por último, cuidar, que es el número 5, donde Dios enseñó a David a rendir cuentas. Y entonces leemos que el profeta Samuel y otros profetas también estuvieron alrededor de él y estuvieron cerca para cuidar su vida espiritual, y en algún momento pues recibía el consejo o el regaño de si se estaba desviando por ahí, porque Dios se encarga de marcar ese destino cuando hemos decidido hacer su voluntad. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es una responsabilidad grandísima obedecer este llamado que Dios nos hace. Y estos procesos en el posicionamiento son diferentes para cada persona y depende del lugar donde Dios quiere posicionar a quién. Entonces, pues no podemos tener ahí una receta, ¿no? Para ver qué es cómo se hace, sino que Dios a cada quien le va a ir dando la pauta para dar todo este proceso, ¿no? Así es, y esto es importante porque luego de repente nos encontramos, ¿no? Tenemos que alguien que está a nuestro lado, pues está pasando por algunas etapas que nosotros no, o nosotros estamos pasando por un proceso que los otros no lo están haciendo. Es que depende. Dios es personal y Dios va a tratar con cada uno específicamente para lo que se va a hacer y considerando la materia prima, para ver pues, cómo estamos tratando. A ver, ¿cómo vas a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? Entonces, sí es importante ver que es personal y que no hay, como dice la esposa, no hay una receta, sino que todo el tiempo bueno, va ajustando de acuerdo cada caso, ¿no? Y eso es bueno saber que no somos uno más, sino que Dios tiene cuidado específico de cada uno de nosotros. Ok, factores que están en este posicionamiento, en esta fase inicial, vamos a arrancar, por decirlo de una manera, ¿no? Dios va a usar métodos, procesos, situaciones, adversidades y todo lo que sea necesario para que podamos llegar a la posición de arranque en esta comisión a la que Dios nos ayuda. Entonces, que no nos extrañe, Dios va a usar todo, absolutamente todo, tanto lo bueno como lo malo, lo que nos agrada como lo que no nos agrada,
para que se pueda lograr el propósito. A Dios lo que le importa es que lleguemos a ese propósito, le importa que podamos ser las personas que Él quiere que seamos. Y el proceso a veces puede ser bueno o puede ser complicado, pero lo importante es el punto final. ¿Cuándo empieza este proceso? Pues cuando nacemos de nuevo, cuando hacemos nuestra profesión de fe. En ese momento podemos decir que está comenzando el proceso que tiene Dios para nosotros. En ese momento no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo, pero vamos siendo encaminados para que tomemos la posición que Dios quiere que tomemos. Entonces, ¿cuáles son estos factores que van a intervenir en el proceso de posicionamiento? Bueno, para empezar, somos asignados. ¿Qué es esto de que somos asignados? Es importante saber para qué hemos sido asignados. No sabemos qué es lo que estamos haciendo, a dónde vamos a llegar, entonces va a ser muy difícil que lleguemos. Ahora bien, es importante ver que la mayor parte de las veces Dios te va soltando la verdad de a poquito. No te lo suelta todo, te va llevando paso. El punto es que estemos dando los pasos con firmeza, con seguridad, que no le dudemos, estemos comprometidos con Dios para llegar hasta el final, y Él se va a ir encargando de ir descubriendo la verdad alrededor de cada uno de nuestros pasos. Debemos saber cuál es el lugar de autoridad al cual Dios nos está llamando, al cual nos está posicionando. Y aquí, hablando de autoridad, pues recordemos que la autoridad se delega verticalmente. Entonces, no es en diagonal ni es horizontal. Entonces, si nosotros estamos debajo de la autoridad de Dios, entonces podemos fluir en la autoridad. Mientras no estemos alineados bajo la autoridad de Dios, esta autoridad no va a permanecer sobre nosotros. Eso es importante. En el Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Si Él ya te escogió, si Él ya te eligió para cumplir una tarea, ten paciencia, se va a cumplir ese. Él no va a dejar las cosas a la mitad. Él va a cumplir con esto. A veces podemos ver, no sé, ahora en la pandemia, ¿no? Hubo muchos casos de pastores que fallecieron. Pues no es que Dios haya dejado la obra incompleta, Dios los tenía para ese momento, para ese tiempo, y a partir de ahí tenía a otra persona para que siguiera adelante. No se quedó a la mitad, no se quedó trunca la tarea. Ahí tiene que ir. A veces no lo entendemos, pero así es el asunto. Y ese posicionamiento no llega de un día para otro. No te va a poner Dios el primer día, ya es de tu profesión de fe, ya te pongo en la posición de donde vas a arrancar. De que hay que ir dando pasos firmes de acuerdo al proceso que estuvimos viendo hace un momento. Entonces, conforme vamos caminando de la mano de Dios, vamos viendo el camino y nos va llevando paso a paso. Y un ejemplo de esto, un ejemplo claro de cómo funciona, es el caso de José, hijo de Jacob, ¿verdad? Que él, pues era un muchacho consentido, ¿verdad? Y tenía sus sueños, pero no tenía idea de cómo se iban a cumplir. Y en el momento en que fue a buscar a sus hermanos, él no veía nada. En el momento en que lucharon al pozo, no vio nada. En el momento en que fue vendido como esclavo, tampoco vio nada. Y ya como que las cosas empezaron a ver un poco más claras cuando llega a ser el segundo de Faraón. Ya como que dice, bueno, sí había un propósito en todo eso, y así le dice a sus hermanos. Pero aún ya en esa posición, él todavía no alcanzó a ver toda la trascendencia. O sea, no sabía que esas 60 o 70 personas que vinieron de su tierra iban a formar la nación de Israel. No lo veía. Toda la trascendencia no lo alcanzó a ver, sino que eso se supo después. Él, ni siquiera en la posición más alta a la que llegó, alcanzó a ver la trascendencia de eso. Entonces, a veces nosotros queremos ver todo, ¿no? Con calmita.
Quizás sí, no lo veamos aquí. No lo vemos. Yo creo que muchas veces no lo vemos, ¿no? Se queda como herencia. Y a veces ya ni se acuerdan de nosotros, pero ahí están viendo la labor, lo que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, Lutero, ¿no? En tiempos más recientes, 500 años. Lutero, cuando él murió, él no vio que había transformado la historia. Él cambió al mundo, punto. Así de fácil. Podemos decir que hay un antes y un después de la reforma. La reforma. Él no vio eso. Sin embargo, nosotros, 500 años después, sí lo podemos. Podemos ver la importancia de la vida de una persona que decidió cumplir con lo que Dios le estaba mostrando. No tuvo miedo, yo creo que sí tuvo miedo, pero no le importó el miedo, se sobrepuso a ese miedo y siguió adelante, ¿no? Y desafiado tremendamente por los poderes que eran mucho más grandes que él. Él, un pobre monje ahí en un rincón, y resistió y pues, prevaleció su obra. Vivió para contar muchas cosas. Porque muchos, antes de él, muchos fueron y no vivieron. Entonces sí fue algo tremendo. Vamos ahora a ver el factor tiempo. Estamos en una constante aventura con el Señor y un desafío permanente. Desde que tomamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida se revolucionó y si estamos atentos, estamos viendo cómo nuestra vida se ha vuelto dinámica y constantemente hay desafíos. Y esto es una aventura constante. Somos seres eternos y el tiempo, en este tiempo, es un espacio donde Dios trabaja para restaurarnos a la imagen perfecta. Así es que podemos ver este tiempo de nuestra vida que es un suspiro, que es un tiempo, y la importancia que tiene para Dios, para la vida eterna. Qué importante es que Dios pueda forjar en nosotros, formar en nosotros la imagen de Jesucristo. Nos dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos aprender en todo este caminar acerca de la paciencia, y este proceso incluye la formación del carácter, ya lo vimos también con los problemas, con las tribulaciones, pero también la conducta, el entrenamiento en la operación de los dones espirituales, que también es muy importante, y el perfeccionar también nuestras habilidades humanas para cumplir acertadamente con la vida. Toda nuestra vida, todas nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestros dones, todo interviene para que se cumpla el propósito de Dios. En este espacio de tiempo, entonces vamos a ser restaurados y preparados para toda buena obra y damos testimonio de Jesús todo el tiempo. Y esto es una verdadera responsabilidad. Durante este camino estaremos desarrollando actividades diferentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Vamos a vivir situaciones agradables, situaciones desagradables, pero todo va a ayudar a nuestra formación. Dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si amas a Dios, entonces ten la seguridad de que todo va a ser para bien. Bueno, y hablando, ¿verdad?, de estos factores que están influyendo, pues están ahí los dones espirituales, ¿verdad? Recordemos que estos dones espirituales no solamente se nos estamos refiriendo a los dones del Espíritu Santo, sino también a los del Padre, también a los del Hijo, del Señor Jesucristo. Y todos estos dones están relacionados para que podamos aprovecharlos y para que podamos ser posicionados en el lugar que nos corresponde en el reino de Dios. Entonces,
vamos a operar los dones, ¿cuáles? Pues dependiendo de qué es lo que estamos necesitando. Hay veces que queremos todos, ¿no? Yo quiero todos los dones. Más bien, ¿podemos fluir en todos? Sí, podemos llegar a tener en un momento dado alguna manifestación en todos los dones, por supuesto. Pero realmente donde vamos a operar con mayor frecuencia, con mayor poder, pues va a ser en aquellos que dependiendo qué nos estamos dedicando, a qué nos está llamando Dios para que lo podamos hacer. Y vamos a operarlos, estos dones, no solamente dentro de la iglesia. A veces tenemos esa situación en que pensamos que todo es nada más para los domingos y el día que nos reunimos, ¿no? El discipulado. Son para todos los días, en todo tiempo, en donde nos encontremos, ahí podemos hacer uso de estos dones que Dios nos está dando. No solamente son para los hijos de Dios, también son la gente de fuera para que puedan creer. Naturalmente son señales para que puedan creerlo, ¿no? Y entonces vemos como ejemplos, vemos a las mujeres que acompañaban al Señor, que financiaban la labor. Eran esposas de funcionarios, o ellas mismas tenían capacidad, ¿no? Tenían algunas labores que hacían por su cuenta, tenían dinero, tenían la capacidad suficiente como para financiar al Señor. Pero así que el Señor iba de un lado para otro, pero traía un grupo de personas, y todos ellos comían y tenían necesidades, entonces tenían necesidad de quien los estuviera financiando. Las personas que se dedicaban a eso, varios de ellas eran mujeres, ¿verdad? José, cuando estuvo en la casa de Faraón, ahí pues él no necesitaba dinero, realmente no era el caso, pero lo que sí necesitaba era un don de sabiduría, de ciencia, para poder interpretar los sueños y poder estar sirviendo y poder ser dirigente de lo que se le estaba dando. Pues ahí vemos la manifestación de otros dones diferentes a los que tenía en un momento dado el mismo Señor Jesús, ¿no? Felipe, el evangelista, uno de los 7, bueno, pues él fue allá, lo mandó el Espíritu Santo a un lugar desierto, ¿verdad? Y con el etíope, y después fue arrebatado y lo llevó a otro lado, fue evangelista. Pues ahí vemos otra serie de dones totalmente diferentes a los de Jesús y totalmente diferentes a los de José, porque tenía una labor diferente. ¿Verdad? Y así podríamos ir viendo cada una de las personas que Dios ha llamado en el ministerio y que podemos encontrar en la Biblia, y vemos que cada uno de ellos tenía los dones necesarios para poder desarrollar la labor a la cual Dios lo estaba llamando. Así es. Y vamos ahora con las habilidades humanas, con aquellas con las que nacimos, aquellas que son naturales, pero que debemos potencializar, debemos de pues trabajar en ellas para que pues sea mejor la tarea que estemos haciendo para Dios, la que nos entrega. Por decir algo, a lo mejor tenemos facilidad para la música, a lo mejor tenemos facilidad para los idiomas, para muchas cosas que a lo mejor no consideramos que tengan ninguna relación con las cosas de la iglesia. A lo mejor somos buenos para los números, no sé, todo, cualquier cosa. Todo es importante, todo ayuda y todo podemos nosotros desarrollarlo más para que el trabajo que hagamos con el Señor pues sea mejor, sea más efectivo, ¿no? Dios nos imparte esas habilidades desde que nacemos y son desarrolladas durante nuestro crecimiento. Todas estas destrezas ayudan a ser eficaces en todo lo que vamos a desarrollar. De hecho, poner atención en estas habilidades nos ayuda a definir nuestro llamado y acelerar nuestro posicionamiento. Es decir, que no nada más estemos esperando pues sí, lo sobrenatural, ¿no? Sino que verdaderamente podemos ver en nosotros mismos que hay mucho con lo que trabajar y que Dios puede usar de nuestra vida. Este entrenamiento humano lo logramos desde la educación en la casa
hasta los estudios profesionales. Todo, absolutamente todo ayuda. Que tomé un curso de, no sé, de algo de la computadora, de Excel, Dios lo puede usar, ¿no? O sea, va a servir en algún momento. Algunas veces podemos pensar que el estudio de la Biblia es todo lo que necesitamos, pero no es así. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo es que nos vamos a posicionar en el mundo? ¿Cómo es que vamos a ser la luz del mundo si nada más vamos a estar viendo las cosas de la Biblia, de estar viendo las cosas de Dios y nos salimos a enfrentar el mundo para dar la luz que Dios quiere que demos, ¿no? Dios nos entrena también en la destreza humana para ser personas completas y de alto rendimiento. ¿Cuánta falta hace que en todos los aspectos de la vida, en todas las áreas de la vida, pueda haber gente de Dios que sea honesta, que tenga el carácter de Cristo, que sea irreprensible? Nos hace mucha falta. Así que, pues, nos está haciendo ese llamado el Señor para que no dejemos de lado todo eso, ¿no? Sí, así es. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar nada más en un rinconcito? ¿Vamos a trabajar nada más 2 horas a la semana? No, pues si eres la luz del mundo, pues donde quiera que estés, vas a ser luz, ¿no? Y hay lugares donde son realmente llenos de tinieblas. Bueno, pues ahí es donde hace más falta la luz. Ahí es exactamente donde hace falta la luz. Entonces, no es que nada más estemos buscando lo bonito y lo agradable, sino Dios te llame, pues dale. Puedes estar trabajando en un lugar, pues, peligrosón, espiritualmente, pues, peligroso, y dicen, no, pues voy a renunciar de ahí para irme a otro lado. No, a lo mejor Dios precisamente por eso te está llamando, porque estás en ese lugar donde puedes ser luz a otras personas, y entonces ahí es donde Dios va a manifestar su gracia y va a manifestar su poder a través de ti. Claro. Precisamente. Pero debes de tener una convicción tal y estar plenamente firme en lo que representa tu identidad, tu propósito, tu destino, para que tú puedas estar en cualquier lugar. O sea, tú vas a dar la pauta de la justicia que debe reinar en ese lugar. Sí, tú eres el ejemplo. Es el ejemplo. Pero debes de estar firme, porque si no quieres estar ahí porque te van a convencer y te vas a volver igual, pues no tiene caso. Sí, primero hay que trabajar en uno mismo. Claro. Equiparse en uno mismo, lo que estamos hablando. O sea, Dios te va a equipar para que puedas hacer. Claro. Hay que ser sensibles a esto. Y vamos a ver otro punto importante. Bueno, entonces, como que no le avanzamos. No avanzamos. Muy poquito. Bueno, en fin, así estamos. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a orar, pues, que Dios nos ayude en esto. Padre bendito, pues te doy gracias por lo que pudimos ver en esta clase, en esta sesión, Señor, que yo no sé por qué se nos hacen tan pequeñitas, pero Padre, tú tienes palabras importantes, Señor, que hemos manejado y que hemos puesto aquí, Señor, en estos videos para que los podamos considerar, que los podamos estudiar, los podamos aplicar a nuestras propias vidas. De esa manera, pues podamos ser estas personas que tú quieres que seamos. Ayúdanos a que seamos diligentes, Señor, en estudiar, en ver los videos, en darle por nuestra cuenta, Señor, para ver, en orar, para que podamos ver en qué lugar nos estás posicionando, cuál es el camino que tenemos por delante, para que podamos cumplir con este propósito que tienes para nosotros. Confiamos en que esto se va a realizar, en que este tiempo, Señor, no es un tiempo perdido, sino al contrario, Señor, es un tiempo bien aprovechado delante de ti, Padre, para que podamos ser útiles en este llamado en el cual nos estás posicionando. Te damos muchas gracias, Padre, por cada persona que ve el video. Y te pedimos, Señor, que tú los bendigas, que abras sus ojos espirituales y les des convencimiento de que pues, hay un propósito para ellos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Nos estamos viendo la próxima semana. Continuamos con el mismo
con el mismo tema. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.